C.S. Lewis fue un hombre lleno de amigos, lleno de libros, lleno de alumnos. Nació en el año 1898 en la ciudad de Belfast y en 1925, con tan solo 27 años de edad, empezó a enseñar lengua y literatura en la Universidad de Oxford. Hasta su muerte en el año 1963 fue un profesor eminente, autor de célebres ensayos, cuentos y libros de texto. Entre sus obras más conocidas están Las Crónicas de Narnia, Cartas del Diablo a su sobrino y Mero Cristianismo. Sin embargo, Lewis no nació cristiano. Aunque fue criado en una familia religiosa que pertenecía a la Iglesia de Irlanda, Lewis fue un ateo la mayor parte de su juventud. La muerte de su madre a una temprana edad fue lo que más contribuyó a su ateísmo y a su enemistad con Dios. Y Lewis, la verdad es que sentía el universo como un espacio terriblemente frío, como un espacio terriblemente vacío que estaba caracterizado por una secuencia de dolores, de crímenes, de guerras y de enfermedades. Él solía decir cosas como, por ejemplo, si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente, de un espíritu misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios apuntan en la dirección contraria. Así pues, dice Lewis, o solía decir Lewis, o bien no hay espíritu alguno fuera del universo, o bien es indiferente al bien y el mal, o es un espíritu perverso. Fin de la cita. Esta era la perspectiva de Lewis en su juventud. Un hombre que estaba entregado al ateísmo. Pero todo cambió una noche de septiembre de 1931. Después de una larga discusión con J.R.R. Tolkien, que es el autor del Señor de los Anillos, y otro de sus amigos más cercanos, como Hugo Dyson, Lewis se convirtió a Cristo. A diferencia de Agustín de Hipona, a diferencia de Martín Lutero, la conversión de Lewis no fue emotiva, o muy memorable que digamos. A Lewis no lo tumbó un rayo, como pasó con Lutero, ni Lewis tampoco escuchó una voz de la casa del vecino que decía toma y lee, como lo escuchó Agustín de Hipona. Lo de Lewis fue diferente. Lewis relata lo que sucedió al día siguiente de esta discusión que tuvo con Tolkien y con su amigo Dyson, y él dice así: sé perfectamente cuándo di el paso final al cristianismo, pero no muy bien cómo. Él dice, me sentí impulsado a ir a Whipsnade una mañana soleada, y él dice, cuando salimos no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, y cuando llegamos al zoológico lo creía. Sin embargo, dice Lewis, no pasé el trayecto sumido en mis pensamientos, ni tampoco sentía grandes emociones. Puede que emotivo sea tal vez la última palabra que podamos aplicar a alguno de los acontecimientos más importantes de mi vida. Mi estado, dice Lewis, se parecía más al de un hombre que después de un largo sueño se queda en la cama sin moverse, dándose cuenta de que ya estaba despierto. Fin de la cita. Ya sea que uno tenga un testimonio de salvación emotivo o que experimente la conversión calladamente en un autobús camino a un zoológico como le pareció a Lewis, la verdad es que el nuevo nacimiento es algo asombroso. Es algo asombroso. Es realmente maravilloso y mucho más glorioso de lo que nosotros percibimos. Hay pocas realidades en la Biblia que están mejor concebidas por Dios
para revelar que la salvación le pertenece solamente a Él, como la doctrina de la regeneración, del nuevo nacimiento. Hay pocas verdades en la Biblia que muestran eso. Sin embargo, no todo el mundo hoy siente celo por estimar este milagro de la gracia por la maravilla que es. No todos sienten ese fervor de entender qué es lo que nos sucedió cuando nacimos de nuevo. ¿Qué pasó cuando nos convertimos a Cristo? ¿Cómo experimentamos el nuevo nacimiento? ¿Hay algo que pueda producirlo? ¿Qué tengo que hacer yo para que esto suceda? Estas son todas preguntas importantes que requieren nuestra atención si nosotros deseamos entender esta obra majestuosa de Dios que le ocurre indefectiblemente a todo cristiano. Todo cristiano nace de nuevo. Y para comprender mejor la obra de la regeneración, pensé que sería bueno que consideremos esta noche el primer pasaje de la Biblia que menciona la idea del nuevo nacimiento. Por supuesto que esta no es la primera vez en la Biblia que se habla sobre esta realidad espiritual. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el nuevo nacimiento se describe con otras metáforas. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, se habla de la circuncisión de corazón. En Ezequiel capítulo 36 se habla de un trasplante de corazón. Y en Ezequiel 37 se habla de una resurrección espiritual. Distintas imágenes, distintas metáforas para hablar de la misma cosa. Pero es a partir de Juan que leemos sobre el nuevo nacimiento como tal. Me gustaría que me acompañen esta noche a Juan capítulo 1. Porque Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, explica cómo Dios imparte vida espiritual a todo pecador espiritualmente muerto para que vea a Cristo como quien es, en toda su hermosura, en todo su esplendor, en toda su gloria, y lo reciba por gracia mediante la fe. Esta es la primera mención del nuevo nacimiento. Y es mediante esta intervención divina y totalmente soberana que la voluntad del hombre es liberada para que pueda ser incorporado a la familia de Dios, para que pueda ser considerado de ahora en adelante un hijo de Dios. Y aquí en este pasaje que vamos a estar estudiando esta noche, me gustaría considerar tres elementos. Hay tres elementos en este pasaje que tenemos que evaluar para no perder la capacidad del asombro ante semejante milagro de la gracia de Dios en nuestra vida si verdaderamente somos cristianos como decimos serlo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados o nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos abrir tu palabra, venir delante de ti en oración y suplicar para que nos hables a través de ella. Esta revelación que nos ha sido dada, esta revelación inerrante, suficiente para nuestras necesidades, es la que venimos a estudiar hoy. Padre, utiliza tu palabra para crear en nosotros ese asombro, para mantener ese asombro por esta obra de la gracia divina que has producido en nuestra vida. El nuevo nacimiento, la regeneración, el infundir vida espiritual a hombres y mujeres que estaban espiritualmente muertos
en delitos y pecados. Danos humildad esta noche para recibir tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. El título de mi mensaje es El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y vamos a ver 3 elementos en este pasaje que tenemos que evaluar para no perder la capacidad del asombro ante semejante milagro. Ante semejante milagro. Noten, en sus Biblias Juan comienza con una descripción. Y ese es mi primer punto. Ese es el primer elemento. La descripción. Juan comienza con una descripción de la persona que ha experimentado la obra de la regeneración. Este es el primer elemento del pasaje. Noten cómo comienza, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de parte de Dios, dice al final del versículo 13. La descripción al principio del versículo 12 es concisa. La descripción al principio del versículo 12 es concisa pero muy clara. Aquí el apóstol nos enseña que la regeneración es un hecho en todo aquel que recibe a Cristo y cree en su nombre. Es un hecho. Esto quiere decir, como dije en la introducción, que no existe ningún cristiano verdadero que no haya nacido de nuevo. No existe tal cosa. No existe un cristiano verdadero que no haya nacido de nuevo. ¿Se acuerdan en el intercambio que Jesús tiene con Nicodemo? Uno de los miembros del partido religioso más distinguido de aquella época llamado el fariseísmo. Noten lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. En otras palabras, solo una nueva criatura puede entrar en el reino de los cielos. No importa cuál sea su trasfondo, no hay condiciones nacionales ni requisitos sociales para ser salvo. Una persona puede ser judía o gentil, puede ser de ascendencia africana, americana o árabe. Sin embargo, una persona tiene que sí o sí experimentar la obra de regeneración que se expresa mediante la fe para ser parte de la familia de Dios para siempre. Sí o sí, tiene que experimentar esta obra de gracia divina, mediante la cual Dios imparte, infunde vida en un cadáver espiritual muerto. Esta es la única manera de alcanzar la salvación. Literalmente, para cualquier persona. Para cualquier persona. Y esto es mucho más evidente incluso en el texto original. Otra manera de traducir la primera parte de Juan capítulo 1, versículo 12, es mas a cuántos le recibieron, en vez de mas a todos los que le recibieron, mas a cuántos lo recibieron. La palabra todos o cuántos en griego enfatiza la cantidad de algo o de alguien. Es una expresión indefinida, por así decirlo, que se centra en la universalidad de los beneficios de la salvación que vienen exclusivamente por parte de Cristo Jesús. Como vimos hace unas semanas atrás, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino en el de Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es exclusiva y le pertenece a Cristo Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 31, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas le hablan con el carcelero y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? El punto de este pasaje
de Juan capítulo 1, versículo 12, es que cualquier persona que recibe a Cristo y cree en su nombre puede ser salvo. Juan capítulo 3, versículo 16. Al final del relato entre Jesús y Nicodemo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea o que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, cualquier persona, no importa cuál es su condición nacional, cuál es su condición social, si es judío, si es gentil, no importa su ascendencia, si cree en Jesucristo, es salvo. Pedro hace hincapié en esto en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Acompáñenme ahí. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, aquí describe el Concilio de Jerusalén, algo que marca la historia. Dice versículo 1 que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo y Bernabé entonces suben a Jerusalén, vienen a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles allí. Y llegados a Jerusalén, dice versículo 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés para ser salvos. Ese era el contexto. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, anoten lo que dice, versículo 7, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros judíos y ellos gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia. Cualquier persona que recibe a Cristo y cree en su nombre puede ser salvo. Nuestro Señor Jesucristo no rechaza a nadie que tiene fe verdadera. A nadie. Acompáñenme a Juan capítulo 6. Y escuchen lo que dice Jesús. Versículo 35 de Juan 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Jesús no rechaza a nadie que tiene fe verdadera. Y para describir la fe verdadera que salva a cualquier persona, Juan va a utilizar dos frases que están estrechamente conectadas, que están estrechamente entrelazadas. Vuelvan a Juan capítulo 1, versículo 12. En primer lugar, noten en el texto, que el apóstol habla del cristiano como aquel que recibió a Cristo, más a todos los que le recibieron. Noten que describe al cristiano como aquel que recibió a Cristo. El verbo recibir significa agarrar, significa obtener, habla de asir algo. Se refiere a más que el mero reconocimiento intelectual. Habla más de eso.
Habla más, más que el mero conocimiento de las afirmaciones que hizo Jesús. ¿Cómo sabemos esto? No solo por la palabra, sino porque además nosotros sabemos que los demonios conocen mucho acerca de Cristo, pero no por eso son salvos. ¿Se acuerdan? Santiago capítulo 2, versículo 19. Habla precisamente acerca de eso. Los demonios conocen mucho, intelectualmente hablando, acerca de Cristo, acerca de Dios, pero no por eso son salvos. Ellos saben, por ejemplo, los demonios saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo reconocieron cuando Él estaba en la tierra. Ellos saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual murió, fue sepultado y resucitó para expiar los pecados del mundo y que ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Los demonios saben eso. Sin duda, ellos tienen un conocimiento ortodoxo de quién es Cristo, pero al mismo tiempo le odian profundamente. Le odian profundamente. No tienen los demonios una relación estrecha e íntima con Jesús. Y de igual modo, una persona puede saber mucho acerca de Cristo, pero no ser verdaderamente una nueva criatura. Escuchen, el simple reconocimiento de Cristo no conduce a nadie a la salvación necesariamente. A nadie. Es posible conocer la verdad de Dios sin abrazarla. Para ser parte de la familia de Dios hay que creer en el nombre de Cristo. Y esta es la segunda frase que Juan utiliza en el capítulo 1, versículo 12. Noten que Juan dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Y esta segunda frase nos hace entender un poquito más lo que Juan quiso decir con la primera, con recibir. De hecho, si ustedes me acompañan a Juan capítulo 5, van a ver que estas dos palabras se usan otra vez de manera entrelazada y estrecha. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 43, Jesús está hablando y dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Ahí está. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Noten que en este contexto vemos otra vez las dos palabras actuando en conjunto. Esto quiere decir lo siguiente, creer en Cristo es recibirle y recibirle es creer en Él para salvación. Voy a repetir eso de nuevo. Creer en Cristo es recibirle y recibirle es creer en Él para salvación. Ahora, la fe verdadera va más allá del mero consentimiento, del mero reconocimiento de la verdad. Como vimos, los demonios conocen mucho acerca de Cristo, mucho acerca de Dios. La fe verdadera incluye, por ejemplo, aspectos como negarse a sí mismo. Aspectos como ponerse bajo la autoridad de Jesús y seguirle todos los días de la vida. Aspectos que, por ejemplo, los demonios no están dispuestos a hacer nunca. Ahora ni nunca. Esto quiere decir que lo que salva no es creer en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó o ciertas afirmaciones similares del Evangelio. La fe que salva es comprometerse fundamentalmente con la totalidad de la persona de Cristo. Por eso Juan dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Está hablando de la totalidad de la persona, todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hace. Esa es la fe verdadera, comprometerse con Él. Esto es lo que dice el teólogo John Murray, reconocido profesor de Princeton y fundador del Seminario Teológico de Westminster. Él dice lo siguiente, escuchen, la fe es conocimiento, escuchen, que se torna en convicción y convicción que se torna en confianza. 3 Cs. ¿Vieron eso? Conocimiento que se torna en convicción y convicción que se torna en confianza. Es imposible, dice él, para la fe llegar a las puertas de la entrega a Cristo y detenerse.
La fe logra su cometido de transferir la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos y en todos los recursos humanos a la confianza de obtener salvación solo por medio de Cristo. La fe verdadera, dice este autor, es recibir de Cristo y luego experimentar una confianza plena en Él. Este es, hermanos, el tipo de confianza que caracteriza a una persona que ha sido regenerada por Dios para salvación. Que no solo tiene conocimiento de la verdad, sino que ese conocimiento produce convicción en su corazón y esa convicción de corazón se traduce a una confianza en la voluntad. Esa es fe verdadera. Y esa es la fe que caracteriza a una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero después de describir al verdadero cristiano, Juan hace una importante declaración en la segunda mitad del versículo 12, sobre todo aquel que recibe a Cristo y cree en su nombre. Y aquí encontramos el segundo elemento del pasaje. Vimos la descripción, cómo se describe a aquel que ha experimentado la regeneración. Ahora quiero que vean la declaración que hace Juan en la segunda parte del versículo 12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando en el nombre de Cristo, escuchen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta última parte del versículo, el apóstol declara de manera inequívoca que Jesús es el responsable de adoptar a cualquier persona que tiene fe verdadera a la familia de Dios. El responsable es Jesús. Y hay dos elementos de esta declaración que hace Juan que debemos entender. Primeramente, la fe verdadera es esencial para la adopción. La fe verdadera es esencial para la adopción. No sé cuántas veces he escuchado a personas decir que todos somos hijos de Dios. ¿Escucharon eso alguna vez? Todos somos hijos de Dios, independientemente de si la persona tiene fe en Cristo o no. Pero esto va en contra del testimonio de la Biblia. Esto no es cierto. Nadie puede ser incorporado en la familia de Dios si no recibe a Cristo. Nadie. Unos versículos más adelante, en su diálogo, en su intercambio con Nicodemo, Jesús afirma en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, no hay filiación al Padre sin plena confianza en el Hijo. No hay filiación con el Padre sin plena confianza en el Hijo. Ninguno posee por la naturaleza las características de un hijo de Dios. Nadie. Nadie nace desde que nace físicamente hablando en la familia de Dios. Por tanto, si no hay fe verdadera en Jesús, tampoco hay adopción. Si no hay fe verdadera en Jesús, tampoco hay adopción. Y por el otro lado, noten esta declaración que hace Juan. Juan también nos enseña que el privilegio de la adopción a la familia de Dios se debe completamente a nuestro Señor Jesucristo y a nadie más. A Él se debe. El texto en este sentido es muy claro. El texto dice que Cristo es el que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Literalmente esta palabra, potestad, significa derecho, autoridad, permiso. No implica capacidad en este contexto. Cristo no es que nos da una especie de fuerza espiritual para que nosotros después nos convirtamos en hijos de Dios por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos. No.
Claro, por supuesto, Jesús nos da gracia necesaria diariamente para suplir todas las necesidades que nosotros tenemos de nuestro corazón regenerado. Él nos da fuerza para llevar nuestra cruz cada día y luchar la buena batalla de la fe diariamente. Pero esta no es la verdad de la cual está hablando Juan en Juan capítulo 1, versículo 12. El punto de este pasaje es que solamente Cristo confiere, otorga el privilegio de la adopción. Cristo es el que tiene la prerrogativa de adoptar a alguien en la familia de Dios. Es su responsabilidad hacerlo. Solo Jesús puede adoptar a alguien a la familia de Dios. Y todo esto que acabamos de ver está intrínsecamente relacionado con la propia filiación que Cristo tiene como Hijo de Dios con el Padre. ¿Qué quiero decir con esto? No hay nadie más que tenga la autoridad de adoptarnos a la familia de Dios porque solo Cristo ha disfrutado de esta relación íntima con el Padre desde antes del principio del universo. No hay nadie que pueda darnos, conferir esa autoridad, sino Cristo. Noten el versículo 18 de Juan 1. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Noten esto. Versículo 18 de Juan 1, leemos que el Verbo ha estado eternamente en el seno del Padre. Él tiene una relación muy profunda con Dios, muy estrecha con Dios. Tal como Juan ya había señalado, ¿se acuerdan dónde? Al principio del capítulo. Versículo 1, en el principio era el Verbo, ¿y el Verbo qué? Era con Dios. El Verbo era con Dios. La expresión ahí que el apóstol utiliza, aquí para describir la intimidad del Hijo de Dios con el Padre, es muy, pero muy rica en el texto original. Describe básicamente a dos seres que están cara a cara, el uno frente al otro. O sea, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Eso es lo que dice el texto. El uno frente al otro. La idea es que Cristo ha estado eternamente frente al Padre, en el seno del Padre. Y porque Él ha estado disfrutando de esta relación íntima con el Padre eternamente, solo el Hijo puede compartir con nosotros su filiación. Solo Él puede hacerlo. Nadie más puede conferir este privilegio de ser adoptados en la familia de Dios porque no existe otro Hijo unigénito. Solo hay uno. Por eso, Pablo declara lo que declara en Efesios capítulo 1, noten. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, está hablando en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, escuchen, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, ahí está. Solo Jesucristo tiene la autoridad de conferir la adopción, porque Él es el Hijo unigénito. Y es en Cristo, como dice Romanos 8:15, en quien nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros ahora clamamos, Abba, ¿qué? Abba Padre. En Él recibimos el espíritu de adopción. Otra vez, sin el Hijo de Dios no hay filiación con el Padre para nadie. Y de igual forma, podríamos decir que si Dios no es Padre eterno,
entonces Él no podría darnos el derecho a nosotros de ser sus hijos. ¿Ven eso? La declaración de Juan aquí está en el corazón del Evangelio mismo. El mayor privilegio del Evangelio no es el perdón de pecados. El mayor privilegio del Evangelio no es necesariamente que ahora contamos con la justicia de Dios para entrar al reino de los cielos. El mayor privilegio del Evangelio, ¿saben cuál es? Es que el Hijo comparta con nosotros su propia filiación para que nosotros después seamos conocidos como hijos de Dios. Ese es el mayor privilegio del Evangelio. Noten lo que Juan dice en su primera epístola en el capítulo 3. Acompáñenme a primera de Juan, capítulo 3. Juan dice, versículo 1 de primera de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Este es el mayor privilegio. Juan dice, miren qué clase de amor, de que ahora seamos conocidos como hijos de Dios. Y Dios hoy nos llama hijos y nosotros hoy le llamamos Padre en virtud de la relación íntima y profunda que comparte con su Hijo unigénito desde antes del principio. Y esto es importantísimo, hermanos. Porque si Dios no hubiera gozado de esa comunión íntima con el Hijo, entonces tendríamos que preguntarnos qué clase de relación tendría Dios con nosotros. Si, por ejemplo, si el Hijo hubiera sido una criatura más y no habría estado eternamente en el seno del Padre, la pregunta sería, ¿sabría Dios tratarnos a nosotros como a hijos? ¿Sabría Dios tratarnos como a hijos? Y si el Hijo no hubiera estado cara a cara con el Padre eternamente, ¿cómo podría acercarnos a Él? ¿Sería incapaz el Hijo de compartir con nosotros una relación que Él nunca experimentó? Que Él nunca tuvo antes con el Padre. Y estas son el mayor privilegio, las grandes noticias del Evangelio. El Evangelio nos brinda gran intimidad con Dios, nos acerca a Dios, nos da confianza ante Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, según Romanos 8:29, es el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Es el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros ahora podemos clamar a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, sabiendo que oramos como si fuera por la boca de Jesús, porque estamos en Él. Esto es lo que nos sucede a todos los que hemos sido regenerados por Dios en Cristo. La propia filiación del Hijo de Dios garantiza que nosotros seamos adoptados para siempre. Otra manera de decir esto es, como Cristo ha sido hijo desde la eternidad pasada, entonces nosotros seremos hijos hasta la eternidad futura. O sea, nuestra adopción a la familia de Dios no corre riesgo jamás. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez regenerado, siempre hijo. Siempre, para siempre adoptado. Noten lo que dice Pedro en su primera epístola. Segunda de Pedro. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas, escuchen, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. El cristiano, el creyente, ahora es participante de la naturaleza divina en el sentido que comparte la vida eterna, la filiación que el Hijo tenía desde la eternidad pasada, ahora la comparte hasta la eternidad futura. Increíble. Nuestra adopción a la familia de Dios no corre riesgo jamás. Una vez salvo, siempre salvo. Para siempre seguros en Él. No hay tal cosa como un hijo que nace muerto en la familia de Dios. Una vez que tú experimentas la regeneración, una vez que Dios infunde vida espiritual en ti, eres adoptado a la familia de Dios para siempre. Y de eso puedes estar seguro, porque el Hijo ha gozado de esa filiación con el Padre eternamente. Ahora, para terminar, noten que Juan nos proporciona un detalle importante. Un detalle muy importante del nuevo nacimiento en el cristiano. Vimos la descripción, todo el que es nacido de Dios, todo aquel que experimenta la regeneración, tiene fe, recibe a Cristo. Nos da también una declaración, todo aquel que es regenerado es adoptado en la familia de Dios. Y ahora Juan nos va a proporcionar un detalle muy pero muy importante. Y este es el tercer y último elemento del pasaje. El apóstol concluye esta sección de 1 de Juan 1, 12 y 13 con las siguientes palabras. Él dice, fin del versículo 12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Saben cuál es la razón por la que algunas personas reciben a Cristo y creen en su nombre? ¿Saben cuál es la razón final? Por la voluntad soberana de Dios. Esa es la razón. Por la voluntad soberana de Dios. Y el versículo 13, deja claramente establecido, escuchen, que la regeneración no es el producto de nuestra fe. La regeneración no es el producto de nuestra fe. Por el contrario, la fe verdadera es posible como resultado de haber nacido de nuevo. Nosotros creemos porque hemos nacido de nuevo. No es que creemos para nacer de nuevos. Esto quiere decir que la obra de regeneración precede necesariamente nuestro recibir a Cristo y confiar en su nombre. Acompáñenme de nuevo, esta vez sí, a la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿nos qué? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Noten que Dios es el que nos hace renacer. De ninguna manera nosotros nos hacemos renacer a nosotros mismos mediante la fe. No, Dios nos hace renacer y porque Dios nos hace renacer, entonces nosotros podemos tener fe en Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que Dios no está limitado por nuestra voluntad para creer, para salvarnos. Nuestra voluntad para creer es posible por la voluntad misma de Dios. Y esto es muy claro en Juan capítulo 1, versículo 13, en donde el apóstol explica el origen del nuevo nacimiento con todo lujo de detalle. Me encanta Juan capítulo 1, versículo 13. Porque Juan, por medio de 3 expresiones negativas,
va a enfatizar que la regeneración, que el nuevo nacimiento es obra absoluta de Dios. No es 50 y 50, no es 70 y 30, es 100% obra de Dios. Noten, en primer lugar lo que dice Juan. En primer lugar, el apóstol declara que ningún creyente, que ningún cristiano llega a ser lo que es por la sangre. Él dice, los cuales no son engendrados por sangre, no son nacidos de nuevo por sangre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nadie nace en la familia de Dios por su ascendencia física. Nadie. Nosotros no somos adoptados por Cristo simplemente porque nacemos en una familia de varias generaciones de cristianos. No importa cuán asombroso sea nuestro pedigrí religioso, la salvación no viene automáticamente de padre a hijo. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios no corre por las venas. Dios tiene muchos hijos, pero no tiene nietos. No tiene nietos. La gracia de Dios no corre por las venas. El hecho de que tú hayas nacido en una familia de varias generaciones de cristianos no te convierte automáticamente en hijo de Dios. No corre en la sangre como si corre nuestra corrupción. Por la sangre no corre la gracia divina. La regeneración es un milagro espiritual que solo Dios puede lograr de manera individual. No es familiar, no es por ascendencia, no importa si tu padre fue el fundador de una iglesia o el presidente de una asociación cristiana, eso no importa. Para entrar al reino de los cielos, tú individualmente necesitas nacer de nuevo. Y esa es una obra que Dios solo puede producir. Segundo, Juan afirma que el nuevo nacimiento no se obtiene por voluntad de carne. ¿Lo ven ahí? Los cuales no son nacidos o engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es decir, por medio de nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos nos sirven de nada porque nosotros no podemos cambiar lo que somos por naturaleza. ¿Qué somos por naturaleza? Efesios capítulo 2, versículo 3. Hijos de ira. Eso es lo que somos por naturaleza. Y no importa la cantidad de méritos, de esfuerzos que uno haga, uno no puede cambiar por sus obras lo que es. De hecho, Juan, otra vez, volvemos al relato en el intercambio entre Jesús y Nicodemo. Noten Juan capítulo 3, versículo 5 de nuevo. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y noten lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Lo que es nacido de la carne, ¿saben lo que produce? Carne. Carne. Eso es todo lo que nosotros podemos producir. Por tanto, no hay obra alguna, por más buena que sea, que efectúe la regeneración. No existe. No es posible. Obras como, por ejemplo, leer la Biblia, asistir a la iglesia religiosamente o incluso repetir una oración no contribuyen en nada a nuestro propio nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos completamente incapaces de crear vida. De la misma manera que nosotros no contribuimos en nada a nuestro nacimiento físico. Pregúntate, ¿qué contribuiste tú en tu nacimiento físico? Nada. De la misma manera,
tú no contribuyes ninguna obra para nacer de nuevo. Dios tiene que obrar en nosotros y, más importantemente, a pesar de nosotros, para generar vida espiritual. Y finalmente, noten que Juan enseña que la regeneración no se produce por nuestra propia voluntad. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No se produce por nuestra voluntad. Después de todo, ¿qué puede producir una persona que está muerta? Nada. Absolutamente nada. Y eso es lo que Pablo dice de nosotros en Efesios 2, que nosotros, en nuestra condición natural, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede producir una persona muerta? Nada. Dios debe infundir nueva vida dentro de un corazón que está completamente desprovisto de vida espiritual. Y solo entonces, cuando Dios infunde vida, nosotros podemos responder al Evangelio de Dios con fe verdadera. Es Dios y solo Dios quien nos hace nacer de nuevo para una adopción eterna. Ian Murray solía decir lo siguiente, escuchen, estamos totalmente incapacitados para cooperar en nuestra regeneración como lo estamos para cooperar en la obra del Calvario. Totalmente incapacitados. No podemos cooperar en la regeneración, en el nuevo nacimiento, como así tampoco nosotros cooperamos en la obra eficaz de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces la regeneración no es otra cosa que una obra absoluta de Dios. Y la regeneración no solo es una obra absoluta de Dios, sino que la regeneración es indispensable para tener fe verdadera. O sea, nosotros no podemos recibir a Cristo y creer en su nombre sin que Dios primero nos haga nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Ahora, yo sé que algunos no están dispuestos a adoptar esta postura porque quieren evitar cualquier malentendido que sugiera que una persona puede ser regenerada sin tener fe salvadora. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que enseña que la regeneración es la causa y no la consecuencia de la fe verdadera. La regeneración es la causa, no la consecuencia. Por supuesto, si nosotros lo queremos ver desde una perspectiva temporal, la regeneración y la fe se producen de manera simultánea. En el momento que nosotros nacemos de nuevo, ¿qué hacemos? Recibimos a Cristo. Y en el momento que nosotros nacemos de nuevo, confiamos en el nombre de Jesús. Dios imparte vida espiritual y nosotros creemos al instante en el Evangelio. Es en el mismo instante, desde una perspectiva temporal. Pero, escuchen esto, la simultaneidad no descarta la causalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque dos acontecimientos pueden ocurrir a la misma vez, uno puede seguir siendo la causa del otro. Aunque dos acontecimientos pueden ocurrir a la misma vez, en el mismo instante, en este caso estamos viendo la regeneración y creer, uno puede seguir siendo la causa del otro. Y vamos a ilustrar esto porque sé que tal vez es un poquito difícil de entender, pero vamos a ilustrarlo y creo que así va a quedar claro. Consideremos el fuego y el calor. O consideremos el fuego y la luz. En el instante que hay fuego, ¿qué hay? Hay calor. Y en el instante que hay fuego, ¿qué hay también? Luz. Pero nosotros no diríamos que la luz causó el fuego. Ni nosotros tampoco diríamos que el calor causó el fuego. Nosotros decimos que el fuego causó el calor y la luz. Del mismo modo, hermanos,
aunque se producen en un mismo instante exacto, la fe no provoca la regeneración. La fe no provoca la regeneración, sino que la regeneración es la causa de la fe verdadera. La obra de Dios, entonces, es el factor determinante para que nosotros creamos en el Evangelio de Dios. De otra manera, sería imposible. Sería imposible porque nosotros estamos naturalmente incapacitados para entender las cosas que vienen de arriba, las cosas de Dios. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede. Estamos incapacitados. Y si estamos incapacitados para entender las cosas de Dios, mucho más estamos incapacitados para recibir a Cristo. Entonces, sugerir, como yo sé algunos que sugieren esto, pero sugerir que nosotros podemos tener fe sin la intervención de Dios es subestimar por completo la naturaleza depravada de nuestro ser. Nosotros estamos espiritualmente en una bancarrota, muertos, somos un cadáver espiritual. Dios tiene que intervenir primero para que nosotros podamos responder al Evangelio. Esto lo explica Jesús en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le ¿qué? No le trajese. Creo que queda bastante claro. Ninguno puede venir a mí. Venir es recibir, es confiar en su nombre. Ninguno puede confiar en Cristo Jesús para salvación si el Padre que me envió no le trae, no hace la obra de regeneración primero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, pero uno puede decir, bueno, tal vez este es un versículo aislado. No, Jesús lo vuelve a repetir. Noten lo que dice Jesús en el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre tiene que dar vida espiritual primero. Nosotros no podemos recibir a Cristo y confiar en su nombre a menos de que Dios nos haga nacer de nuevo. Entonces, creer, otra vez, y quiero que quede claro, creer es la consecuencia y no la causa del nuevo nacimiento. Creer es la consecuencia y no la causa del nuevo nacimiento. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, de hecho escrito por el mismo apóstol. Acompáñenme a la primera epístola de Juan. Primera de Juan, donde esto queda claro. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, no dice nacerá, como que si la fe causa el nuevo nacimiento, no, dice es nacido. Literalmente ha sido nacido. O sea, nuestra fe en el presente, el que cree, es el resultado, es la prueba de una experiencia pasada que nosotros hemos tenido en donde Dios nos hizo nacer de nuevo por gracia. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia sois salvos. Es una gracia de Dios, es un don conferido de lo alto. Dios tiene que intervenir en nosotros, cadáveres muertos, para que podamos responder al Evangelio. De lo contrario, nosotros no respondemos como un muerto tampoco puede responder cuando se lo empuja.
Tiene que haber un nuevo corazón. Tienen que haber nuevos impulsos. Tiene que haber una nueva vida para que nosotros podamos responder con fe. Entonces, la regeneración precede lógicamente a la fe y es su causa. Nosotros no creemos en Cristo con el fin de nacer de nuevo, sino más bien al revés. Es el nuevo nacimiento lo que hace posible que nosotros tengamos fe verdadera en Cristo Jesús. Y este es el milagro del nuevo nacimiento. Y la razón por la que hoy tenemos vida espiritual en Cristo. Por ahí nuestro testimonio de salvación no es tan emotivo, no es tan extremo como el de otros. Por ahí nosotros no tuvimos que pasar por la senda de la adicción a las drogas y salir de eso. Por ahí nuestro testimonio no es tan cautivante como el de los otros, extremo como el de los otros. Quizás nuestro testimonio se parezca al de C.S. Lewis en un autobús rumbo al zoológico, que cuando se quiso dar cuenta ya estaba despierto a las cosas de Dios. Llegó al zoológico y ya confiaba en que el Hijo de Dios era Jesucristo. Sin embargo, nuestra experiencia de ningún modo minimiza la maravillosa obra de la regeneración. De ningún modo. Escuchen, antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. No hay nada más emocionante que esto. No hay una mejor historia. Nuestro testimonio es realmente extraordinario. No existe, escuchen, tal cosas como un testimonio normal, como un testimonio ordinario. Todo testimonio del creyente es extraordinario porque Dios ha intervenido sobrenaturalmente y ha soplado, ha infundido vida espiritual para que nosotros, ante las buenas nuevas, podamos responder con fe por gracia. Seamos entonces agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho, porque si la salvación dependiera de nosotros, nosotros no creeríamos en Jesucristo jamás. Jamás. Dios intervino en nosotros de manera soberana, de manera milagrosa, para que nosotros pudiéramos ver y recibir a Cristo como nuestro Salvador y Señor y ser así adoptados en su familia para siempre. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por este pasaje hermoso en donde se nos explica de manera detallada, con lujo de detalle, en qué consiste el nuevo nacimiento. La obra de la regeneración, sin la cual nadie puede tener fe verdadera en Cristo. Padre, estamos asombrados por tu gracia maravillosa. Una gracia que no se puede contener, una gracia que no se puede manipular. Es como el viento, que va y viene y sopla. Tu gracia, oh Dios, ha hecho un milagro en nuestras vidas. Y nosotros podemos creer hoy que Cristo pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario y que hoy tenemos vida eterna en Él porque ha resucitado de los muertos, mostrando que la deuda ha sido saldada. Nosotros podemos creer todo eso y mucho más, porque tú obraste en nuestro corazón cuando estábamos espiritualmente muertos y nos diste vida conjuntamente con Cristo. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio tan extraordinario y tan asombroso! De que antes estábamos muertos y ahora tenemos vida por tu gracia. Oh Dios, no permitas que perdamos la capacidad del asombro, que nos acostumbremos al nuevo nacimiento, que nos acostumbremos a la obra de regeneración en nuestro corazón. Y Padre, te ruego que si hay alguien aquí
que todavía no haya depositado su fe en Cristo Jesús. Rogamos, oh Dios, que obres en el corazón de esa persona y que le des un nuevo corazón y fe para creer que Cristo es el mayor tesoro de la vida, de esta vida y la venidera. Porque como J.C. Ryle solía decir, si alguien no ha nacido de nuevo, y si alguien no nace de nuevo jamás, hubiese sido mejor no haber nacido. Padre, no permitas que aquellos que los que están aquí y han escuchado el Evangelio de la gracia salvífica, personificada en la persona de Cristo, se vayan de aquí sin recibir a Cristo y creer en su nombre para salvación. Dales el arrepentimiento, dales la fe, para que lloren como bebés espirituales y clamen a Dios por salvación. Padre, no permitas tampoco que nosotros caigamos en el error y consideremos de que porque papá y mamá son salvos, que nuestros hijos automáticamente creen en ti. La gracia no corre por las venas. Utilízanos a nosotros para ser heraldos del Evangelio de Cristo en nuestras casas y para que nuestros hijos puedan ver vidas transformadas, una vida que solo tú, oh Dios, puedes producir. No una fachada espiritual, no una fachada religiosa. Que papá no sea algo aquí que no lo es en la casa. Que mamá no actúe diferente en la iglesia que como está en casa. Sino que nuestros hijos puedan ver vidas transformadas por la obra maravillosa de Cristo Jesús. Atrae, oh Dios, a nuestros hijos a la cruz del Calvario, en donde hay redención para sus almas y vida abundante. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.